chicos, soy su profesora Goma. Bienvenidos a este quinto video de la serie de problemas de campo magnético. En este vamos a estar trabajando la ley de Gauss del magnetismo. Vamos a comenzar a leer y analizar el problema de estudio. Dice, en la figura A muestra una vista en perspectiva de una superficie plana. Aquí vemos que el recuadro están diciendo que es la superficie con una área de 3 centímetros cuadrados en un campo magnético uniforme. Si el flujo magnético a través de esa área es de 0.9 miliweber, calcule la magnitud del campo magnético y obtenga la dirección del vector de área. Ok, la imagen nos da más información dado que nos está dando un ángulo de 30 grados. Lo que nos está diciendo es que 30 grados, el campo magnético está incidiendo en 30 grados sobre la superficie de la placa plana. Vamos a tomar los datos. Nos dice que el área es de 3 centímetros cuadrados. Como todo lo tenemos que envasar a metros, entonces sería 3 por 10 a la menos 4 metros. Aparte nos está diciendo que el campo magnético es constante y que el flujo magnético que está pasando por el área es de 0.9 miliweber, que es lo mismo 0.9 por 10 a la menos 3 Weber. Y que la magnitud de B está, y me están preguntando la magnitud de B, o sea, la magnitud del campo magnético y la dirección del área, del vector de área. Ok, una vez analizado el problema, podemos irnos a revisar o realizar los diagramas. Tenemos la superficie que está a 30 grados con el vector de campo magnético. Ok, tenemos dos posibilidades para la dirección del vector área. La dirección del vector área siempre es perpendicular a la superficie. Entonces puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo de la superficie. Si va hacia arriba de la superficie, entonces su dirección serían 60 grados. Pero si la dirección es hacia abajo, entonces sería 120 grados. Vamos a tener que deducir analíticamente la dirección del vector área con estas dos posibilidades del diagrama. Ok, continúa el análisis. Observamos los diagramas y los datos que teníamos en un inicio. Bueno, dice que el campo es uniforme y el flujo magnético, por lo que el flujo magnético es igual a 0. Este problema estamos hablando de la ley de Gauss. La ley de Gauss habla del flujo magnético dentro de una superficie encerrada. Dice que si el campo magnético es constante, entonces el flujo magnético dentro de la superficie es igual dentro de la superficie encerrada es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que el flujo que está entrando hacia la superficie y el que está saliendo de esa superficie debe ser el mismo. Entonces, como el campo es uniforme, entonces en toda la superficie encerrada el flujo magnético es el mismo. Ok, entonces el flujo es constante. Y para determinar, la ley de Gauss establece que el flujo magnético es igual al producto escalar del vector área por el vector de campo magnético. Entonces el flujo magnético es una magnitud escalar.
Por eso se establece como la magnitud de B por la magnitud del vector área por el coseno del ángulo entre el área y el campo magnético. Ok, entonces recuerden que nos preguntaban la dirección de A. Primero, para poder resolver este problema, tenemos que conocer cuál es la dirección de A verdadera. Ok, me dicen que el campo es magnético, el campo magnético es constante y el área me está diciendo que es un valor positivo porque tiene 3 centímetros cuadrados, entonces es un valor positivo. Y también me está diciendo que el que el flujo magnético también tiene un valor positivo. Entonces, si el área es positiva y el flujo es positivo, o sea, el resultado de multiplicar A por B me debe de dar positivo, y como los campos magnéticos no son negativos sino siempre son positivos, entonces el que me debe dar un signo positivo es el coseno del ángulo. Ok, entonces si observamos el coseno de 60 me va a dar un número positivo, sin embargo el coseno de 120 me va a dar un número negativo. Por eso se deduce que el campo magnético, que el que el vector del área debe estar a 60 grados del vector del campo magnético. Es decir, el campo magnético debe ser positivo porque tanto el área como el flujo magnético es positivo y por ello el coseno debe ser positivo. Entonces descartamos que la dirección del área sea la que tiene un ángulo de 120 respecto al campo magnético, y por lo tanto el ángulo entre el vector del campo magnético y el vector del área debe ser de 60 grados. Me están preguntando la magnitud de B. Si se observan en esta ecuación, lo único que me hace falta es la magnitud del campo magnético. Entonces, con ello podemos pasar a establecer el método. El método va a ser simplemente, como tenemos solamente una ecuación con una incógnita, entonces solamente sería determinar la magnitud del campo magnético con la ecuación dada. Nos vamos a los cálculos, sustituimos, aquí tenemos que 0.9 por 10 a la menos 3 UeV divide al área por el coseno de 60. El resultado numérico nos da de 6, pero nos están diciendo que el Weber son los teslas por metro cuadrado. Entonces, haciendo el análisis dimensional, metro cuadrado se va con metro cuadrado y nos quedan 6 teslas como resultado final. Concluimos, recuerden, un problema no concluye sin una conclusión. Entonces concluimos y decimos que la magnitud del campo magnético es de 6 teslas y la dirección del vector área es de 60 grados respecto al campo magnético. Por el día de hoy es todo lo que hemos aprendido. Los espero en un siguiente video en donde seguiremos aprendiendo con ingenio.